Bien, estudiantes, continuamos entonces con los fundamentos de Excel. Hoy vamos a hablar acerca de introducción de texto y cómo desplazarnos en la hoja cuando estamos haciendo esta tarea. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y recuerden que en las clases anteriores ya les había dicho que una sola hoja de Excel tiene un poco más de 16.000 millones de celdas. Entonces, lo importante es establecer en cuál de esas 16.000 millones de celdas vamos a insertar el texto o lo que vayamos a escribir. Tenemos que tener en claro entonces el concepto de celda activa. Recuerden que es la celda que se ve dentro de este pequeño marco negro. Y sea lo que sea que yo digite con mi teclado en el computador, entonces va a aparecer en esa celda activa. En este caso, recuerden, la celda activa es la que está ubicada sobre la columna G, sobre la fila 12, es decir, la celda G12. También lo podemos ver en esta parte de la pantalla, en el cuadro de nombres donde dice G12. Bien, entonces voy a proceder en este momento a escribir cualquier cosa. Y una vez termine de escribir, para que esa celda tome ese contenido, sé que todavía no lo ha hecho porque fíjense que aquí al final se ve esta barra titilando que se llama punto de inserción. Tengo que pulsar entonces una tecla que me permita llevar esa celda activa a la siguiente, sea a un lado o a la de abajo, o a la de arriba o a la de la izquierda. Entonces, en este caso pulsaré Enter para irme a la celda de abajo. Tengan en cuenta esto porque esa es una de las formas en que nos desplazamos. Ahorita más adelante les explico ese tema. Entonces, fíjense que ya aquí esta celda quedó con un texto. Aparentemente este texto me ocupa 4 columnas, pero realmente el texto nada más está en la celda G12, que fue en la que escribí. Si yo hago clic acá en la celda H12, la que está al lado, también podría escribir cualquier otra cosa. Pulso Enter. Y el contenido entonces de la celda anterior queda parte oculto porque nada más me está mostrando lo que alcanza a ver en el ancho de la celda. Aprovechemos entonces para explicar cómo cambiarles el ancho o el alto a una celda. Si yo quiero cambiarle el ancho a una celda, me ubico al final de la celda a la que quiero cambiarle. En este caso pues me refiero a toda la columna, pero en la sección de encabezados. Recuerden, los encabezados es esta barra gris que tienen las letras que identifican a cada columna. Me ubico entonces al final de esa columna a la que yo quiero cambiarle el tamaño, en este caso el ancho. Fíjense la forma que toma el puntero cuando lo hago, es decir, cuando me ubico en la línea que separa, en este caso a G de H, toma esa forma como de una pequeña cruz negra. Y aquí puedo hacer dos cosas, o lo hago manual o lo hago automático. ¿Manual en qué consiste? Que hago un clic sostenido y arrastro para darle el ancho, pero en este caso me tocaría ir probando para que no me quede corto o no me exceda, como en este caso que me quedó este espacio aquí sobrando. Entonces tocaría en este momento devolverme un poco, y ahora sí, la columna tiene suficiente ancho para mostrarme todo el contenido de lo que había escrito ahí. Regresemos esto a como estaba para explicarles el otro procedimiento. Cambio automático funciona parecido. Me ubico también en la parte final de la columna a la que quiero cambiar el ancho, y en este caso, en vez de hacer un clic sostenido y arrastrar, simplemente hago un doble clic y automáticamente la celda o la columna me va a tomar el ancho. ¿Qué sucede si yo tengo varios contenidos en esta columna? Pues al hacer doble clic, ella va a tomar el ancho del contenido que sea más extenso, es decir, que si hay algo que estuviera escrito en esta columna que fuera más largo que esto, pues esta columna fuera aún más ancha para mostrarme todo el contenido. Voy a hacer el mismo procedimiento acá en esta otra columna, doble clic, y fíjense que esta también aumenta su ancho, pero solo al ancho de este contenido que es mucho más corto. Esto mismo funciona sobre las filas. Yo puedo hacer un cambio de fila del tamaño de la fila arrastrando o haciendo doble clic, y de esa manera pues cambiaría en este caso el alto.
Bien, regresemos entonces a lo que estábamos. Les decía que cuando estoy introduciendo texto en una celda, y en este caso también puedo introducir números, puedo introducir fechas, y ojo con esta característica de las fechas. Por ejemplo, miren cómo escribo esa fecha 1316, que representaría al 1 de marzo del 2016. Y al pulsar Enter, la fecha automáticamente me cambia a un formato que Excel ya tiene preestablecido. En este caso sería un formato de fecha corta. Eso lo veremos más adelante. Lo que me interesa ahora es saber, cuando yo estoy escribiendo en varias celdas de Excel, cómo desplazarme de una a otra. Si yo estoy escribiendo en columna, es decir, lo que acabo de hacer ahora, de escribir el número, luego la fecha, pulso Enter. Cada vez que yo pulse Enter, salto a la celda de abajo. En este caso, si yo pulso Enter, salto de la fecha a la celda de abajo, y aquí seguiría escribiendo mis demás datos. Pulso Enter, sigo escribiendo datos. Ahora, ¿qué sucede si yo voy a llenar estos datos no en columnas sino en filas? En este caso, pues también hay una tecla que me permite hacer eso. Voy a ubicarme por acá y voy a escribir unos datos cualquiera. En este caso ya no me voy a desplazar hacia abajo, entonces no voy a usar Enter, sino que me voy a desplazar hacia un lado, porque voy a escribir todo en la fila. Entonces en este caso utilizaría la tecla tabulador. Les recuerdo, la tecla tabulador es esta que está aquí en el teclado, al lado de la Q. Quizás en su teclado no diga Tab, como en este ejemplo, sino que estén dos flechitas, una apuntando a la derecha y otra apuntando a la izquierda. Mírenla en su teclado, ahí al lado de la Q, ahí está. Entonces, con esa tecla, yo me desplazo hacia el lado izquierdo y continúo llenando. Ahora, puedo desplazarme en la dirección contraria, es decir, si por algún motivo quiero poner un dato antes del primer dato que escribí, utilizaría la combinación de teclas. En este caso, como me estoy desplazando en fila, la combinación de teclas Shift más tabulador. Recuerden, tabulador me lleva hacia la derecha, entonces en este caso Shift más tabulador me llevaría a la izquierda. A ustedes, los que no saben cuál es la tecla Shift o no recuerdan, la tecla Shift es esta que está aquí, que en este caso dice mayúscula. La aparece aquí del lado izquierdo, pero también está acá del lado derecho. Es la misma, pueden usar cualquiera de las dos. Y si miran su teclado, ahí al lado de la Z, dos teclas más a la izquierda, seguramente la verán como con una forma de una flecha apuntando hacia arriba, igual la que está acá debajo de Enter al lado derecho. Entonces, voy a pulsar Shift tabulador y en este caso voy a devolverme a la izquierda. Si estoy llenando en columnas también funciona, es decir, si yo estuviera, y vuelvo al ejemplo anterior, aquí y por algún motivo necesito devolverme hacia arriba, ya saben que no puedo pulsar Enter porque Enter me va a llevar hacia abajo. En este caso utilizaría también la combinación de teclas con Shift, en este caso con Enter. Presiono Shift y cada vez que presione Enter, entonces ya no voy a ir en dirección hacia abajo, sino en dirección hacia arriba. Entonces esa es la forma de nosotros desplazarnos cuando estamos llenando datos. Enter para ir hacia abajo, Shift Enter para ir hacia arriba, tabulador para ir hacia el lado izquierdo y Shift tabulador para ir hacia el lado derecho. Ahora alguien podrá decir, pero eso mismo lo puedo hacer con las teclas de dirección. Y los que no recuerdan cuáles son las teclas de dirección son estas que tienen unas flechitas apuntando en las cuatro direcciones en las que se puede desplazar el cursor. En su teclado también lo pueden ver, ahí están. ¿Por qué no utilizamos esas teclas? Veamos, escribamos cualquier cosa acá y trato de pulsar las teclas de dirección. Bueno, y en este caso funciona porque puedo irme en cualquier dirección, pero quizás ustedes se encuentren con alguna versión de Excel donde traten, cuando estén escribiendo en una celda, de ir en cualquier otra dirección y puede que no les funcione. Entonces por eso es mucho mejor utilizar tabulador
o Enter o la combinación con la tecla Shift en caso de que vayan en las direcciones contrarias. Es importante cuando estemos digitando números que tengamos presente algo. Las cifras decimales se utilizan separándolas con la coma. Es decir, que si yo voy a escribir un número cualquiera, por ejemplo, el valor de pi, ya ustedes saben que el valor de pi es 3,14, utilizaría la coma. ¿Por qué esto? Porque Excel reconoce los números con fracción decimal con la coma. Si yo utilizo el punto, Excel no me va a permitir tomar ese valor como un número. Fíjense que aquí automáticamente él me lo convirtió a otro tipo de cosa. Me lo convirtió, los puntos los utiliza Excel como separadores de miles. Entonces, a pesar de que escribir el mismo valor, uno con punto y otro con coma, este con punto, él me puso este otro punto que está aquí porque asumió que este punto me está separando las fracciones de 1000. En este caso, al poner la coma, Excel entiende que todo lo que está a la derecha de la coma, entonces sería la parte decimal del número. No olviden nunca eso, sobre todo en Excel que trabajamos con bastante número, porque esto podría inducirlos a crear un error, pasar de 3,14 a 3.141.000, por ejemplo, en este caso, que es una diferencia bastante grande y es un error que si estamos trabajando con números que representen dinero, podrán imaginarse todas las consecuencias que eso podría tener. Ahora, ¿qué sucede cuando cometo un error en una celda y quiero corregirla? Por ejemplo, en este caso que escribí Excel, pero Excel por ser un nombre propio debe iniciar con una E mayúscula. Para corregir entonces el contenido de una celda, primero que todo me ubico en esa celda, hago clic en ella y no escribo porque si empiezo a escribir borro todo lo que hay ahí. Fíjense, traté de escribir la E mayúscula y enseguida me borró todo. En este caso yo no quiero borrar el contenido porque simplemente es una letra a la que quiero cambiar y si empiezo a escribir me tocaría escribir nuevamente todo. Si yo quiero modificar el contenido de una celda, es decir, variar algo de lo que está escrito en ella, pero que lo demás permanezca, que a esta acción también la conocemos como editar, entonces yo lo que hago es que una vez me ubico en la celda, pulso F2. Fíjense que en esta celda no está el punto de inserción, no está la barrita titilante de la que hablábamos ahorita hace un rato, pero inmediatamente pulse F2 me aparece la barrita de el punto de inserción, perdón. Entonces, con las teclas de cursor, lo hago con la tecla de cursor y no con la tecla retroceso, que es la que está arriba de Enter, porque si lo hago con esa tecla voy a borrar. Entonces, con las teclas de dirección del teclado me voy hasta donde necesito, en este caso hasta ahí, y ahora sí procedo a borrar entonces esa E minúscula con la tecla retroceso, que es la que está arriba de Enter, y luego pongo mi letra mayúscula y pulso Enter. De esa manera pues entonces cambio el contenido o modifico, edito el contenido de una celda sin perder toda la información que hay ahí y sin tener que volver a escribir todo cuando solamente debo variar una que otra pequeña cosa. Bien, pasemos a otra hoja para continuar explicando otros temas. En este caso, una de las tareas que es más dispendiosa y que a veces necesitamos o hacemos con más frecuencia en Excel. Se trata de escribir series. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un listado y lo vamos a numerar cada uno de los elementos de la lista, normalmente nosotros lo que haríamos es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que queremos hacer una lista de mercado. Cada elemento va a llevar una numeración. En este caso, entonces, uno podríamos poner arroz. Voy a corregir de una vez y aprovecho nuevamente para recordarles lo que les acabo de explicar. Pulso F2, simplemente me voy hasta donde está el error y corrijo.
Bien, paremos hasta ahí. Yo creo que ya entendieron entonces el concepto, que cada uno de los elementos de la lista está numerado de forma consecutiva. Entonces tengo que hacerlo, si no conozco otra forma, uno por uno cada uno de estos elementos. Pero hay una forma fácil en Excel de hacer este tipo de series. Por ejemplo, hagamos nuevamente la misma lista acá, pero solamente voy a escribir los elementos. En la numeración la voy a hacer después. ¿Cómo procedo entonces en este caso? Me ubico en la primera celda donde voy a poner el primer número, escribo el primer número, escribo el segundo número nada más y luego selecciono las dos celdas. Recuerden que el tema pasado, la clase anterior, fue selección de celdas. Ya ustedes saben cómo se selecciona un rango. En este caso pues selecciono estas dos celdas y fíjense que en la parte inferior derecha, aumentemos un poco el tamaño de la pantalla para verlo, en la parte inferior derecha nos aparece un pequeño cuadrito, véanlo ahí abajito del número 2. Me ubico sobre ese cuadro y fíjense que el puntero del mouse va a cambiar de forma, ahora toma la forma de cruz negra. Solo en ese momento, cuando tiene la forma de cruz negra, hago un clic sostenido y arrastro. Arrastro hasta donde yo desee y fíjense el pequeño cuadro que va saliendo y me va dando una idea de qué elemento de la serie voy generando. Entonces, de una vez hago un llenado de toda mi lista con todos los números sin necesidad de digitarlo. Esto, como se darán cuenta, me permite ahorrar tiempo. No solamente funciona con números. Esta serie, les decía, no solamente funciona con números. Esta serie las puedo generar también con letras. Por ejemplo, hagamos el abecedario. Recuerden, pongo los dos primeros elementos de la lista, los selecciono y arrastro por la esquina inferior derecha cuando el puntero toma la forma de cruz negra. Clic sostenido. Bueno, en este caso no me está generando el abecedario, sino una repetición de estas dos letras. Ahorita corregimos eso. Tratemos con los días de la semana a ver qué pasa. Bueno, aquí el error es que escribí lunes, no lunes. Corrijámoslo de una vez. Y nuevamente hagamos el ejercicio. Los meses del año. Y cualquier otra de las series conocidas. Pueden ustedes intentarlo, traten de generar una serie, por ejemplo los números de 2 en 2, en este caso pondrían primero el 2, luego el 4, seleccionan y arrastran y miren a ver qué sucede. Hay otra forma de generar esas series también, en este caso es un poco diferente, hagamos la serie de los números que quizás es la que más utilizamos. En este caso solamente escribiríamos un solo número y luego nos iríamos a esta parte que está acá que dice rellenar. Este comando o acción rellenar lo encontramos en el menú inicio. Entonces hacemos clic en rellenar, nos vamos a la opción series, nos aparece este pequeño cuadro donde nosotros entonces escogeremos el tipo de serie que queremos generar. En este caso vamos a generarla en columna. El incremento va a ser de una unidad y el límite va a ser 10. ¿Qué significa esto? Que en esta columna, a partir de este primer elemento y con incrementos de 1 en 1, vamos a llegar hasta el número 10. Solamente hacemos clic en aceptar y automáticamente entonces la lista se nos genera. Podemos hacerlo también con otros incrementos diferentes. Utilicemos también entonces desde el número 1. Es importante dejarlo seleccionado. Si escribimos el número y al pulsar enter nos queda la celda activa acá, no va a suceder nada. Por eso ustedes están viendo que yo escribo y luego nuevamente vuelvo al número 1. Hacemos el procedimiento, entonces rellenar series.
Vamos a hacerlo por columnas. Si lo hiciéramos o dejáramos esta opción por filas, iba a ser exactamente lo mismo, solo que en vez de rellenarnos hacia abajo, nos los rellenaría hacia la derecha. Esa es la diferencia. Entonces aquí el incremento no lo vamos a hacer de uno en uno, digamos que vamos a hacerlo de media unidad, de 0,5 en 0,5. El límite también va a ser 10 y le decimos aceptar. Entonces fíjense, nos hace la opción, nos hace la lista desde el 1 hasta el 10, que fue el límite que le dimos, pero en este caso la lista nos sale más grande porque no la hicimos de uno en uno, sino de 0,5 en 0,5. Por eso ustedes ven aquí los números estos que en la anterior no aparecían. Aprovechemos que tenemos estos datos acá y entonces expliquemos un par de últimos temas. Recuerden que Excel nos ofrece la posibilidad de escribir muchos datos en las hojas y a veces buscar un dato se nos hace difícil. Hay una forma fácil de buscar en Excel. También aquí en inicio, al final, en este botón que se llama buscar y reemplazar, hacemos clic en la opción buscar y nos aparece este pequeño cuadro donde nosotros vamos a buscar la palabra o el valor que necesitemos. Por ejemplo, en este caso vamos a escribir lunes. Queremos buscar esa palabra y le decimos enter. Fíjense que al decirle enter él nos ubica el primer dato y nos lo selecciona. Si vuelvo a decir enter y el dato existe, pues él va a ubicarse y cada vez que yo haga enter va a ubicarse en los datos. Cuando llegue al último, salta nuevamente al primero. Eso es una búsqueda de uno en uno, pero también puedo hacer en este mismo cuadro un clic en el botón buscar todos y en este caso él me muestra un listado de las direcciones de la celda donde aparecen los datos. En este caso, si yo quiero ir entonces a una de estas celdas en específico, solamente hago clic en ella aquí y fíjense que automáticamente acá se me ubica en esa celda. En este caso la celda es la J17. Esta celda es la J3. Mírenlo aquí. Si le hago clic, entonces él se va a ubicar en esa celda. Con esta misma opción y haciendo clic en reemplazar, entonces él no solamente hace una búsqueda, sino que yo puedo reemplazar ese valor por otro cualquiera. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que yo quiero buscar la opción carne y reemplazarla por pollo. En este caso, pues me estoy refiriendo a las listas de mercado, esta que está acá y esta que estaba acá, que habíamos utilizado en un ejemplo anterior. Si le digo reemplazar todo, él va a buscar todas las celdas donde diga carne y la va a reemplazar por la palabra pollo. O puedo hacerla de uno en uno. Entonces hagámoslo manualmente de uno en uno para que vean cómo funciona. Ustedes cuando hagan el ejemplo lo pueden hacer por reemplazar todo. Escriben varias palabras y una de ellas la hacen la búsqueda y hacen clic en reemplazar todo. Entonces yo hago clic aquí, reemplazar. Vamos a decirle primero buscar. Ahí aparece entonces la primera búsqueda, la primera palabra que encuentra. Le digo reemplazar, fíjense que aquí dice carne, al hacer clic en reemplazar va a decirme pollo, ahí está. Luego me encuentra la segunda acá, le digo reemplazar. Si esta no la deseara cambiar y deseara que esta estuviera y quisiera seguir buscando, en vez de hacer clic en reemplazar, simplemente le diría buscar siguiente. Buscar siguiente me deja intacta esta y si hay otra más adelante, pues se ubica en ella para lo mismo, si deseo reemplazarla o si deseo buscar la siguiente. En este caso voy a decirle reemplazar y de esa manera entonces estas celdas que contenían la palabra carne ahora contienen la palabra pollo. Y por último quiero explicarles cómo se organiza la información. En este caso tengo preparada acá en esta otra hoja una pequeña lista de nombres numerados, pero fíjense que esta lista está desorganizada. Quiero organizar esta lista. Para esto no necesito borrar y volverla a hacer. Excel me ofrece las herramientas para organizar en forma ascendente, es decir, de menor a mayor, o descendente, de mayor a menor, una lista que yo tenga. En este caso simplemente basto con hacer clic en el primer elemento de la lista. También aquí en inicio me voy a la opción ordenar y filtrar y al hacer clic entonces escojo la opción si quiero ordenar de menor a mayor
o ordenar de mayor a menor. En este caso, pues como es una lista numerada, lo lógico es que se ordene de menor a mayor, es decir, del 1 hacia el número mayor. Simplemente hago clic y automáticamente la lista se me organiza. Voy a devolverme. Recuerden que aquí en Excel también funciona la opción Control Z. Voy a devolverme entonces a dejar esta lista como la tenía en un inicio y voy a ordenarla solamente para que se fijen en forma descendente, es decir, de mayor a menor. En este caso la lista se ordena, pero empezando por el número mayor y siguiendo hasta el menor. Vuelvo y me dejo esta lista como estaba porque quiero explicarles otra cosa. ¿Qué sucede si yo nada más quiero ordenar esta parte de la lista, pero que los nombres continúen con este orden? En este caso no selecciono solamente el primer elemento, sino todos. Ya saben cómo se hace esto. Me voy a ordenar y filtrar, escojo cuál de las dos opciones deseo, si de mayor a menor o de menor a mayor. Y en este caso me sale un mensaje de advertencia que me dice que el programa ha encontrado datos adjuntos a la lista que quiero ordenar, que si quiero ampliar la selección, es decir, que si quiero que al ordenar esto, se ordene esto para que conserve cada elemento su propio acompañante, es decir, que el 7 siempre sea Ana, que el 2 sea Sofía, que el 5 sea Manuel. Pero como les decía, en este caso quiero nada más organizar la fila, la columna donde están los números, pero que ésta conserve el orden que tiene. En este caso, entonces yo le diría continuar con la selección actual, es decir, solamente me va a organizar lo que está seleccionado y esta parte me la va a dejar intacta. Y hago clic en la opción ordenar. Y automáticamente entonces se me ordena la lista de la primera columna y la segunda permanece igual. Bien, hasta aquí entonces el tema de hoy. Espero que hayan ido practicando a lo largo del video todas las cositas que les he enseñado. La próxima semana entonces entraremos en materia ahí sí con Excel y los temas de más peso. Que tengan buena tarde.